Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema Quiéreme Así con Luis Fernando Borjas, que interpreta este tema, el venezolano Luis Fernando Borjas, que nos permite iniciar de esta manera bien sabrosita esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Enlazados en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Tembló en Venezuela y tembló muy fuerte. La tarde de hoy se registró un sismo en el estado Sucre que se sintió en gran parte del oriente de Venezuela. Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:16 de la tarde, hora de Venezuela, a 9 kilómetros al noroeste de Irapa y tuvo una magnitud de 4.9. A pesar de que de la fuerza del temblor no se registraron hasta los momentos daños materiales o afectaciones a la vida cotidiana del ciudadano. Y en otro orden informativo, educadores protestaron frente al Ministerio de Educación para exigir esas mejoras salariales. Educadores así han protestado el día de hoy frente a este ministerio, el Ministerio de Educación en Caracas, para exigir esas mejoras salariales y además el rechazo al instructivo de la Oficina Nacional del Presupuesto. Los docentes han reclamado que la UNAPRE eliminó los beneficios del gremio y esto lo han realizado mediante la red social Twitter. La organización Provea publicó un video donde pues se ve la protesta de estos educadores. Estos educadores venezolanos protestan pacíficamente para lograr esas mejores salariales y además generar ese rechazo. Bueno, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Jane History, exigió justicia por el asesinato del líder indígena venezolano Virgilio Trujillo, quien fue asesinado el pasado 30 de junio. Lamentamos y condenamos el asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo. Pedimos justicia para él y todos los indígenas que han sido asesinados por defender sus tierras. Los pueblos indígenas salvaguardan la biodiversidad del mundo y preservan legados de cultura ancestral, aseguró a través de un mensaje en su cuenta de Twitter History. Además, Estados Unidos, también la Unión Europea y Canadá han repudiado el asesinato del líder indígena y han exigido que sean procesados los responsables del crimen. Virgilio Trujillo fue asesinado luego de años dedicado a denunciar la presencia de grupos armados en su tierra y la introducción de máquinas para la explotación de minería ilegal. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas ha dicho que presumen que paramilitares y narcotraficantes están involucrados en su muerte. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, lo que había olvidado, tema de Andrés Cepeda, tema que nos permite iniciar el segundo segmento en la tarde de hoy de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Seguimos con más información. Alan, ¿será que Venezuela está apta para realizar el tratamiento de aguas
para reutilizarlas, que según esto es lo que se puede realizar con las fallas que se vienen presentando. Pues la ONG Monitor Ciudad ha señalado que 168 horas, que tiene una semana, apenas una tercera parte, pues tienen el acceso a agua corriente en los hogares venezolanos. Además de toda esta situación, datos de usuarios reflejan que deben dedicar unas 5 horas semanales a buscar cómo suplir esas diferentes carencias. Con una medida del 57,2 horas de servicio de agua a la semana en los primeros 6 meses del año, Venezuela viene afrontando el problema de suministro de un recurso que es esencial para la vida humana, y además expertos vienen planteando diferentes situaciones, y en esas una especial que plantean es la recuperación de los sistemas de distribución y el tratamiento de la reutilización de estas aguas residuales. De los 168 horas de las cuales pues no se tienen en la semana, en promedio esto pues es demasiado optimista para miles de usuarios que se vienen enlazando semanalmente con aguas corrientes, mientras que otros pues son más afortunados en permanecer con un poco de agua un poco más permanente. Para el profesor de Ecología y Ambiente Sustentable de la Universidad Católica Andrés Bello, Douglas Sánchez, dijo que el problema no es la escasez, sino el manejo de los recursos y además la infraestructura, la distribución, la potabilización, así como el procesamiento de estas aguas. Y esto debido a que en muchos laboratorios se viene presentando a nivel mundial este tratamiento de aguas, pero Venezuela sí está apto para realizar esta distribución. Bueno, ese es el tema. El tema es que, mire, el hecho no es tener fuente de agua, el hecho es tener capacidad para potabilizarla y capacidad para distribuirla, sin que esto signifique una merma en los caudales principales de nuestras fuentes de agua. O sea, todo eso debe funcionar en una cadena, y creo yo que no hay esa capacidad en este momento en Venezuela. Hay que buscar otras alternativas, incluso pues el propio ciudadano, a través de la iniciativa privada, ha generado la vuelta hacia los pozos de agua, que eran parte de la tradición venezolana en los años 40. Pero ahora resulta que hemos vuelto a los pozos de agua a través de mecanismos de bombeo para tratar de dar satisfacción a esta necesidad que tiene el pueblo venezolano de agua. Siendo un país con unas fuentes hídricas muy importantes, Venezuela carece de agua. Y en otro orden, Nicolás Maduro anunció que habrá exoneración de impuestos y tasas para la exportación del cacao y sus derivados en miras en el sector que se consolide y se expanda. Aquí hay un conjunto de decisiones y medidas que van a ayudar bastante. En primer lugar, anunció la exoneración del impuesto y de las tasas para la exportación del rublo del cacao y sus derivados, con miras a que este sector se vuelva sólido y se expanda, además que tenga una facilidad a nivel internacional. Expuso que hay que seguir promoviendo la facilidad de puertos y aeropuertos para la exportación. Asimismo, también pidió el apoyo de productores y empresarios para que denuncien con nombres y apellidos a través de la red social venezolana AMBEN-APP a las mafias que les piden dineros para exportación o importación de los productos. Bueno, pero eso es muy fácil, no hay que mover al pueblo para eso, simple y llanamente hay que hacer una revisión y arqueo de los informes de Contraloría General de la Nación sobre el enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios del alto gobierno que están involucrados precisamente en esas mafias. ¿Cómo puede justificar un funcionario de un nivel ministerial que su riqueza se haya incrementado 7, 8 veces y su patrimonio declarado sea muchísimo mayor que cuando él ingresó a la administración pública? Eso es muy fácil, eso no amerita mucha ciencia y menos declaradera y más acciones. En este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá con Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia. Ya regresamos. Bueno, y ese tradicional vallenato a través de La Voz de la Lupe, Canasta de Ensueño. Un tema suavecito para finalizar nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en este último segmento. Bueno, como si no bastara con el tema del COVID,
Ahora fíjense ustedes lo que está ocurriendo, lo que ha detectado una organización venezolana de análisis sobre el tema de salud. 50 trabajadores sanitarios de Venezuela se infectaron de tuberculosis entre enero y junio. Pasan a ser el segundo grupo más afectado por esta enfermedad. Recordemos que esta enfermedad tiene muy fuerte presencia en las cárceles venezolanas, lo hemos venido señalando en diversas oportunidades. Al menos 50 trabajadores sanitarios del sector público de Venezuela se infectaron de tuberculosis entre enero y junio de este año, según el reporte de la Encuesta Nacional de Hospitales publicado por la organización ONG Médicos por la Salud. La organización señaló que los casos se tratan de diagnósticos presuntivos clínicamente y no de casos confirmados, pues en Venezuela no hay reporte semanal epidemiológico desde el año 2015, para que ustedes vean eso. El reporte no confirma que los sanitarios se infectaron en sus lugares de trabajo, pero sí reitera el deterioro de la red hospitalaria pública en la que escasean fármacos y material médico como mascarillas y guantes. La ONG explicó que el monitoreo continuo de patologías respiratorias ha mejorado debido al COVID-19 y a la capacidad de vigilancia de la tuberculosis y otras enfermedades similares. Pero esto es el colmo. No, ya no es el COVID solamente, ahora es la tuberculosis. No es la fiebre amarilla. Es una cosa de verdad increíble lo que está pasando con los trabajadores del sector salud en Venezuela. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, nos vamos con el notiaudio del Pitazo. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Oficialismo perdió las elecciones en 10 de las 11 facultades de la UCB. Escuchemos declaraciones de la rectora Cecilia García Arocha. Aun cuando el oficialismo pues puso sus puntos rojos, llevó comida, llevó alimentos, medidas, también hubo diputados, exgobernadores, etcétera, ejerciendo su voto, pero con todo y eso, ayer los de las 11 facultades, 10 facultades y escuelas ganó la oposición. Coalición Regional O de Vida denuncia que 44 sindicalistas fueron asesinados en Venezuela entre 2015 y 2020. Escuchemos a Raúl Cubas, quien es coordinador del Observatorio por la Defensa de la Vida. Ahora, esta violencia intersindical que costó la vida de 44 sindicalistas en este periodo, pero 574 del año 2000, no puede haber ocurrido sin la complacencia o aquiescencia del gobierno nacional, porque fue el gobierno nacional quien impulsó esta estrategia de paralelismo sindical. Maduro exonera impuestos para la exportación de cacao y sus derivados. Ahora todos estos productores hay que ayudarlos a exportar, garantizar la producción para el mercado nacional. Pero la gran alegría para nosotros es llegar algún día a Shanghái, a Guangdong o a Beijing e ir a un automercado y conseguir un chocolate venezolano vendido allá en Beijing, en Guangdong, en Shanghái, en Ciudad de México. El bolívar se devaluó 6% frente al dólar en un mes. Titi González nos amplía. El bolívar se depreció 6% en los últimos 30 días frente al dólar, que cerró la jornada en 5.65 bolívares de acuerdo con el reporte ofrecido este miércoles por el Banco Central. En lo que va de año, la moneda venezolana ha perdido 18.9% de su valor frente al dólar, que a comienzos de 2022 cotizaba en 4.58 bolívares. Las autoridades del país han hecho esfuerzos por contener el tipo de cambio oficial y así la inflación mediante la implementación de una estrategia que ha consistido en controlar la demanda del dólar. Cortes eléctricos y árboles caídos en Sucre por intensas lluvias. Este es el reporte del director de Protección Civil en Cumaná, Luis Villalba. En la zona de Arapito, el tendido eléctrico se cayó, ocasionando un apagón que se extendió hasta la zona de Barbacoa, la zona de Santa Fe, la zona de Nurucual, un centro de educación inicial. Un árbol cayó sobre el centro de educación inicial, afectando prácticamente parte del techo y de la pared perimétrica, pues.
Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue el reporte del Pitazo.net que en alianza con Siempre Venezuela permite presentar este tipo de información. 108 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos venezolanos exigieron la libertad para los defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales secuestrados por la dictadura de Nicolás Maduro. Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y de miembros de Alianza para la Defensa de los Derechos Laborales en Venezuela rechazaron y condenaron las detenciones arbitrarias ejecutadas en los últimos días en contra de dirigentes sindicales. Las 108 organizaciones recordaron que el 9 de julio en la noche se declaró con lugar la solicitud de medida privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público contra el trabajador humanitario Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo, Emilio Negrín, Alonso Meléndez y Reinaldo Cortés, acusados de supuestos delitos de asociación para delinquir y conspiración. Con esta información concluimos nuestra edición de la tarde de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Máster a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.